y gracias a Dios porque el Señor a través de los años ha nutrido nuestras vidas con la palabra de Dios y nos ha podido hacer entender las profundidades que tiene ella, y es lo que yo quiero transmitirles hoy. Y la profundidad dentro de la simpleza, que eso solamente lo hace la palabra de Dios. Puede transmitir profundidad y simpleza a la vez. Y la palabra de Dios, no sé si ustedes han escuchado esta, no sé si ilustración o ejemplo, es para nosotros entender que la palabra de Dios funciona como un espejo en el cual nosotros debemos de mirarnos, y como unos lentes o una ventana que nosotros debemos mirar el mundo a través de ella. La parte de la ventana no nos complica tanto como la parte del espejo. Porque cuando la palabra nos hace mirarnos a nosotros mismos, es para que nosotros podamos reflexionar y cambiar nuestro interior. Y crean que el Señor Jesucristo vino para salvarnos, pero también para transformar nuestras vidas, no para que sigamos siendo los mismos. Ser los mismos no sirve para el reino de Dios, no sirve para el reino de los cielos. Si nosotros uno se acerca a Dios y queda total, no hay ningún cambio en Él, Él dice que no es apto para el reino de los cielos. Jesús dice, lo dice así, ¿no? Se lo dice a Nicodemo cuando le habla, el que no nace del agua y el espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces tiene que haber un cambio, ¿no? Es necesario ser una nueva criatura, y eso sucede a través de la acción de la palabra de Dios y a través de la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de cada uno. Y yo quiero hablarles esta palabra que, digamos, es muy conocida cuando la leamos, que va a ser ahora, de hecho sea paso, Mateo 7, 24 al 28. Yo quiero que podamos transitar juntos por la palabra y por una reflexión que me acompañen en estos minutos, en una reflexión sobre la palabra, sobre lo que significa las palabras de Jesús y la importancia y relevancia que tienen para nuestra vida. El Sermón del Monte, muy conocido, ¿verdad? Lo han escuchado, han sabido, ¿no? Mateo 5, ¿no? A Mateo 7 se le conoce como el Sermón del Monte, es muy conocido, bienaventurados, ¿no? Empieza así, pero tiene un montón de cosas allí. Y cuando Jesús termina este sermón, lo termina con estas palabras: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, Mateo 7, 24, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no se derrumbó porque se había fundado sobre la peña. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa y se derrumbó, y fue grande su ruina. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Señor, gracias te damos en esta noche, Señor, por tu palabra, Señor. Dios, te pedimos que hables a nuestro corazón, que enciendas nuestro ser, Señor, que toques nuestro espíritu, Señor, que nos enseñes a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor, que tu palabra halle cabida, Señor, y sea una semilla plantada en nuestro corazón que dé fruto a su tiempo, Señor. Toma control de este tiempo, Señor, de cada palabra que estemos hablando y compartiendo, de que seas tú hablando de corazón, que tu Espíritu Santo recorra cada lugar, Señor, y hable, Dios, al corazón de que está escuchando atentamente tu palabra. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta palabra, esto se los enseñamos, ¿no? Yo la recuerdo de la escuelita, ¿no? Que se las enseñamos a los niños, las dos casitas, inclusive hay una canción de las dos casitas, a orilla de la mar y eso. Es algo que parece muy simple, y lo es, pero es necesario que sea simple para que todos lo podamos entender. Este punto es escuchar la palabra de Jesús, ¿no? Del Señor, y ponerla en práctica, ¿no? Y hacerla.
La diferencia es entre el que le va bien y el que le va mal, es el que escucha y hace, o el que escucha y no hace. Eso es la casa que no va a aguantar las tempestades o la casa que va a estar firme sobre la roca, no importa lo que pase. Si nosotros miramos todo el Sermón del Monte bajo la lupa y la perspectiva de este hecho principal, de que Jesús termina diciendo esto: miren, ustedes escucharon todo esto y está muy bien. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia, escuchamos un mensaje y está muy bien, asentimos con la cabeza y estamos de acuerdo. Y qué buena palabra que es esta que escuchamos en esta tarde, este sábado o el día que sea. Pero aparte de eso, después hay un trabajo para llevarnos, tarea domiciliaria, porque no se puede cumplir acá. Hay que hacerlo después en nuestra vida y llevarlo a la práctica, cada una de estas cosas. Y en el Sermón del Monte están cosas muy complicadas, no están tan fáciles de llevar a la práctica. Sobre el amor a los enemigos, la regla de oro, hay muchas cosas que están, hay muchas enseñanzas de Jesús. Yo quiero que podamos entender una cosa, y yo creo, y les quiero que durante este tiempo podamos reafirmar que las palabras de Jesús escritas en los evangelios es de suma importancia para nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. Toda la palabra de Dios es importante. Todos los evangelios y las cartas de Pablo y Apocalipsis, todo lo que ustedes encuentran en la Biblia es suma importante y edificante, pero las palabras de Jesús, para aquella persona que quiere estar firme en su fe, las enseñanzas de Cristo reflejadas en la palabra de Dios, son de suma importancia para nuestra estabilidad espiritual y para nuestro bien hacer en el mundo cristiano. Y la Biblia lo deja bastante bien establecido. ¿Se acuerdan del monte de la transfiguración? Jesús va con Pedro, Santiago y con Juan, van allí y Jesús se transfigura, resplandece su rostro. Y dice ¿qué dice Dios ahí? Una cosa Dios le dice para los que estaban escuchando, no era ni para Elías, ni para Moisés, ni para Jesús, era para esos tres personas que están allí: Pedro, Juan y Santiago. Le dice en Marcos 9:7: este es mi hijo amado, a él oigan. Eso es lo que le dice Jesús: a él oigan. Quiere decir que es tan importante lo que Jesús dice que no podemos dejarlo de lado. Cuando Jesús dice de él mismo, aquí en este pasaje que nosotros leíamos en Mateo 7, que el que escucha mis palabras y la pone en práctica es como un hombre que edifica su casa sobre la piedra, tiene suma importancia para nosotros. Porque no podemos decir, esto sí y esto no. Yo he escuchado muchas veces que dicen, bueno, esta parte sí y esta parte no. Está todo bien ser cristiano, pero eso de poner la otra mejilla, pero lo dijo Jesús. Entendamos qué está diciendo. Cuestionemos, o mejor dicho, dialoguemos con la palabra para poder entender y para poder ver cómo yo puedo dar la talla de lo que Jesús está hablando para mi vida. Entonces, en otra parte de la palabra, por ejemplo, en Juan 14:15, Jesús dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Qué quiere decir? No solamente es escuchar, sino que es guardarlo, es decir, atesorarlo dentro de uno y llevarlo a la práctica. Las palabras de Jesús son tan importantes para nosotros que no podemos obviarlas. No podemos decir, esta sí y esta no, esto no sé qué quiere decir, debe ser para otro, o simplemente pasarla por alto y no darle importancia. Yo he leído, en este tiempo he tenido la oportunidad de tener una serie de mensajes en mi congregación, en la iglesia de Maldonado, que prediqué sobre los mensajes, los 5 sermones o mensajes de Jesús en Mateo. Mateo tiene 5 mensajes
son sumamente importantes porque son las palabras de Jesús. Entonces, ahí podemos aprender un montón de cosas y después intentar ponerlas en práctica en nuestra vida. Y después prediqué otra serie de mensajes basados en la vida de Pedro, en las interacciones que Pedro tuvo con Jesús. Y descubrí algo importantísimo allí, que es que Pedro está puesto como aquel modelo de discípulo que nosotros debemos de aspirar a ser. Podemos decir, bueno, tenía errores, tenía Pedro, no sé por qué, no sé si está en buen modelo de discípulo, pero si leemos atentamente vamos a ver que Pedro está puesto y con Pedro se habla más que con nadie, Jesús habla más que con ningún otro. Y es por algo, y es porque Pedro está puesto ahí como una señal para nosotros, de una manera de poder ser un verdadero seguidor de Jesús. Entonces las palabras que Jesús le dice a Pedro son de suma importancia. Cada palabra que Jesús habló es de suma importancia. Eso es lo que yo quiero dejarles recalcado a ustedes, porque está interesante para que cuando vayan a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos tiene que encender como fuego el corazón. Cuando nosotros leemos, tiene que inquietarnos, que decir, yo anhelo la palabra, yo anhelo que esto se haga realidad en mi vida, yo anhelo que esto me encienda como un fuego. Yo no puedo estar simplemente dejando que mi vida pase y que esto no se cumpla en mí. ¿Se entiende? Esa es la función de lo que Jesús hablaba, por qué era tan importante. Y nosotros debemos de darle la trascendencia a las palabras de Jesús. ¿Solamente a las palabras de Jesús y no al resto de la Biblia? No me confunda lo que yo estoy diciendo. Yo quiero decirles que si empieza por un lado, empieza por ahí. Empieza, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Él te va a guiar a través de la obra del Espíritu Santo a entender más todo el resto de la palabra. Si tú quitas ese espejo delante de ti, Él no va a poder transformar tu vida. Si tú quitas esa ventana por la cual mirar el mundo delante de ti, tú no vas a poder comprender el mundo ni lo que te rodea, ni la vida ni lo que te está pasando, ni la sociedad, ni la iglesia, ni nada. No puedes quitar las enseñanzas de Jesús de tu vida. Otra palabra, no está en Juan, pero está en Santiago. Dice, pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo, se mira a sí mismo, se marcha y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿A qué lo compararé? ¿De dónde lo habrá aprendido Santiago esto? De las palabras de Jesús. ¿A qué compararé al hombre que escucha mis palabras, dice Jesús, y las pone en práctica? Aquel que edifica su casa sobre la roca. Entonces, esta palabra si empiezan a leer los evangelios, van a ver que en muchos lugares está este tema de la importancia de escuchar, de oír la palabra de Dios, ¿no? Sabemos que Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces eso no está ahí por azar, nada está en la Biblia porque está ahí, porque bueno, está ahí, punto. Eso está ahí porque es necesario para la edificación de la vida de cada uno. No importa la persona, sino lo que importa es la palabra de Dios cambiando la vida de la persona. Las palabras de Jesús transforman las vidas, cambian las vidas y puede cambiar tu vida si estás dispuesto a ponerla en práctica. Al principio no se sabe ni cómo es, pero escucho, intento hacerlo, intento ponerlo en práctica. En Mateo 16:15, ahora si van conmigo hasta allí, ¿vieron esos videos de YouTube que dicen, le ponen títulos sensacionalistas?
Siempre entendimos mal esta parte, ¿no? Siempre entendimos mal. Bueno, siempre esas cosas como para llamar la atención. Bueno, esto es algo, si fuera un video de YouTube, sería algo así. Siempre entendimos mal esto. Y después no era tan exagerado el tema, después lo achican bastante lo que comparten. Mateo 16, 15 al 19. Vamos a leer esta parte. Es la confesión de Pedro, ¿no? Resulta que ellos estaban caminando por allí, dice, ¿no? Estaban en Cesarea de Filipo y Jesús les pregunta a su discípulo, bueno, ¿quién dicen los hombres que soy? Y los hombres dicen que eres tal, dicen que eres Elías, algunos dicen que eres Juan el Bautista, que volvió de los muertos, otros Jeremías, ¿no? Y Jesús les dice, ¿no? Les vamos a leer así, el versículo 15. Pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Pregunta Jesús. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que era el Cristo. Este pasaje yo lo he leído muchas veces y lo he intentado entender y razonar. Está la interpretación católica a la cual nosotros no adherimos, ¿no? De que, bueno, Pedro tiene las llaves del cielo y todas esas cosas, ¿no? Y que, bueno, que él digamos, de él surge, digamos, él fue el primer papa y después hay una sucesión papal. Ellos apoyan en este pasaje para explicar eso. Nosotros hacemos otra interpretación. La interpretación clásica evangélica es que la piedra es la confesión de Pedro, ¿no? Es la fe y la confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo. Pero ustedes saben que a mí no me cierra del todo eso. A mí tampoco me cierra del todo eso. Les voy a proponer otra interpretación conmigo y que podemos razonarla juntos. Y que se basa mucho en lo que yo he venido compartiendo hoy. Cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, ¿no? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros siempre interpretamos, ¿no? Que sobre la confesión de Pedro edificaré mi iglesia, y es raro, porque después en otros pasajes nosotros leemos, que Jesucristo es la principal piedra de ángulo. Y no podemos poner otro fundamento que sea Jesucristo, ¿no? ¿Correcto? ¿Lo han leído? Está ahí en su Biblia está. Dice, nosotros no podemos poner otro fundamento que no sea Jesucristo, ¿no? Y nosotros somos edificados como piedras vivas. Inclusive Pedro lo dice en su carta, ser edificados como piedras vivas. Nosotros en español todo es piedra para nosotros, roca, piedra, ¿no? Pero si nosotros vamos al lenguaje de la Biblia, al original en griego, no les voy a decir cómo se dice cabeza de ángulo, porque la piedra esa, porque es una palabra así de larga, complicadísima, pero es una palabra muy específica. Ahora, la piedra de construcción en la cual se edifica se dice lisos. Esa es la palabra que usa para edificar. Ahora, la palabra que acá le dice aquí, dice que y tú eres Petro, ¿no? Petro. Y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. ¿Dónde aparece esa palabra en la Biblia? ¿Saben dónde aparece? Aparece el hombre que construyó su casa sobre la Petra. Ahí es donde aparece esa palabra de nuevo en la Biblia, allí, esa misma palabra. Y tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué dice que es la Petra, Jesús? Es que oye la palabra y la pone en práctica.
Yo entiendo de esta palabra que lo que nos está diciendo es: la piedra es el que oye mi palabra y la pone en práctica. ¿Qué había estado haciendo Pedro? Había estado escuchando y la estaba poniendo en práctica. Al confesar que Jesús era el Cristo, había hecho lo que él estaba enseñando, que él era el Cristo, el Salvador del mundo, y la estaba poniendo en práctica al ser su seguidor. Esa es la piedra con la que Jesús edifica su iglesia, aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. Dice, al decirle tú eres Petro, obviamente Petra es femenino, Petro es masculino, es como un recordatorio mental, ¿no?, de Petro, decir, tú eres Pedro, Petros, ¿no? Es como un recordatorio mental que recordemos la famosa Petra, que es donde uno edifica verdaderamente el reino de Dios, haciendo la voluntad de Jesús, es decir, cumpliendo la palabra que Él nos dejó. Es tan importante la palabra de Dios para nosotros, para edificar la vida cristiana, que no podemos ir por otro camino. Ahí es donde se nos da la llave del reino, cuando realmente somos quien hace la voluntad de Dios. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe dónde está eso? Vamos de vuelta al Sermón del Monte, a Mateo 7. Antes de las dos casitas, dice, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre nos echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé, nunca los he conocido, apártense de mí, obradores de maldad. Y después dice, cualquiera que me oye estas palabras, lo compararé al que hace su casa sobre la arena, o el que no la hace, o el que hace su casa sobre la roca. Entonces, es tan importante realmente ser un hacedor de la palabra. No basta solamente con escuchar, con aceptar una parte sí y una parte no. Tenemos que poder entender y profundizar y guardarla en nuestro corazón y llevarla a nuestra vida. El mundo solamente va a aceptar la luz del Evangelio cuando nosotros seamos capaces de transmitir esta verdad, de vivir esta verdad, de respirar esta verdad. Cuando nosotros lo podemos entender y lo podemos llevar a la práctica, el resto se hace solo. Una cosa es importante, hay un libro que se llama así, no es cristiano, pero dice, una sola cosa importa, y esa es la que hay que hacer. Se trata de que hay una cosa que es la más importante para hacer en el día. El resto se puede... Tenés que dedicarte a hacer lo importante. Para nosotros en el camino cristiano, una sola cosa es importante. Oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. El resto se acomoda solo. Por eso cuando Jesús habla de buscar el reino de Dios y su justicia en este mismo Sermón del Monte, o lo que se refiere a esto, a realmente estar llevando a la práctica la palabra de Dios. Es un espejo para mirarnos y a veces no es fácil, porque nuestros corazones a veces están enturbiados por el medio de la sociedad en que vivimos, por los problemas, por las cosas que no salieron como nosotros pensábamos, por las cosas por nuestras propias frustraciones y por nuestra propia visión de la realidad. Nosotros tenemos una interpretación de la realidad que a veces confundimos con la verdad, ¿no? A veces nosotros creemos que nosotros hablamos una cosa y pensamos que es la verdad, ¿no? Que estamos hablando la verdad. Dime la verdad, decime la verdad. Y esa puede ser la verdad o no. Para nosotros la verdad es una persona, es Jesucristo. Nosotros interpretamos la realidad y a veces pensamos que nuestra condición, nuestra manera de hacer las cosas es la verdad. Pero para realmente comprender la verdad y ser libres, tenemos que ir a la enseñanza de Cristo. Ahí conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres ¿de qué? De nuestra visión sesgada de la realidad, entre otras cosas. Entonces, si una sola cosa puedes hacer en tu vida,
de aquí en más es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Realmente, luchar por eso día a día, intentar ponerla en práctica día a día. Y hoy fallé, bueno, intento nuevamente intento, porque 1000 veces vamos a fallar en hacerlo, porque hay cosas que son un poco difíciles de llevar. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en esto, en nuestra debilidad, para alcanzar, para entender, para avanzar. Digamos, a mí, para poder compartirles esta palabra, yo no la comprendía, hace años yo no la comprendía así. Yo le leía las 2 casitas, si tú edificas sobre Jesús y tantas esas cosas, pero como que hay que llevarlo a una profundidad, ¿no? Porque no solamente que te quede en la cabeza o en el oído, que sí, en tu mente como diciendo está bien, pero hay que realmente poder que entre, que sea parte de la esencia de uno, de poder integrarlo de tal manera a la vida que sea parte de la esencia de cada uno. Entonces, no es porque yo quiero agradar a mis amigos o a la gente de la iglesia, no es que quiera agradar a mis líderes, no, nada, o que quiera agradar yo quiero agradar a Cristo. Y uno tiene que tener ese pensamiento, ese deseo totalmente en el corazón. Y créanme, muchas veces fallamos, y a veces fallamos feo. Pero en la palabra de Dios también está la redención y la recomposición del ser. Está la sanidad, la transformación, el ayudarte a ver por qué las cosas salieron tan mal, qué fue lo que pasó. El no echarle las culpas al otro, tampoco culparse uno mismo, poder mirar las cosas de la manera que Cristo las ve y no de la manera que uno las ve, porque créanme, nosotros tenemos la mirada muy sesgada, dependemos de la sociedad, que somos uruguayos, vivimos en el siglo XXI, todo eso afecta nuestra manera de entender la palabra, de entender nuestra sociedad, de entender la realidad que vivimos. Nos pasa, ¿no? Hay gente que viene de otro lado, ¿no? Y no puede entender cómo somos nosotros, ¿no? Yo estoy en contacto mucho con ustedes, no sé si creo que han estado acá, los misioneros que son ecuatorianos, ¿no? Que han estado acá. Ellos no es que les cuesta un poquito entender cómo somos, les cuesta bastante entender cómo somos, porque ellos son totalmente diferentes. Y nosotros no nos damos cuenta, ni siquiera nos damos cuenta, se burlan, ustedes saben que se burlan en todo habla hispana de como que nosotros decimos pollo, que nosotros decimos pollo, o sea, ¿saben ustedes que eso? Para nosotros es normal. ¿Cómo que se burla? ¿Cómo se dice pollo? Pollo, se dice pollo, nosotros decimos pollo. Bueno, no, resulta que el resto del mundo no dice pollo. Y dice, bueno, y se ríen de nosotros porque pronunciamos así esa palabra, ¿no? Ellos dicen pollo, no sé cómo dicen. Para nosotros es extraño, para nosotros es de pollo, y ya está. Pero nosotros no lo percibimos. O ustedes saben, por ejemplo, que los uruguayos pronunciamos, a veces pronunciamos en vez de la S, pronunciamos la J en lugar de la S. Y por ejemplo, a mí me da asco, no, decimos a mí me da asco. Entonces no nos damos cuenta porque tenemos una visión que somos parte de esto. Ahora, la palabra de Dios, yendo un poquito a la Biblia ya para ir terminando, la palabra de Dios nos lleva a interpretar la realidad de la manera correcta, de la manera de Jesús y no a nuestra propia manera. Nosotros no podemos interpretar nuestra fe desde el lado de ni nuestras vivencias, ni de ni de la sociedad en que vivimos, ni de nada. Porque entonces vamos cediendo a cosas y vamos modificando cosas. Y yo creo que la clave de la palabra de Dios es que nosotros nos sentemos muy frente a ella. Yo sé que acá lo hacen y está bueno. Tato me decía que se reúnen después un poco a compartir de la palabra, y la verdad que los felicito por eso, es muy bueno. Porque la palabra tiene que ser
compartida. Ustedes saben que uno de nuestros teólogos de la rama que nosotros venimos, que es Wesley, era lo que hacían. Se reunían después de compartir la palabra, compartían, porque la palabra es compartida entre las personas, porque Dios nos habla cosas a cada uno, y cuando nosotros compartimos, en medio de la congregación va creciendo la palabra de Dios. Ahora, volviendo al texto, no existe nada más importante que la palabra de Jesús, y esa hecha carne en tu vida, y eso es lo que nosotros tenemos que intentar hacer que florezca, y que nada más, el resto se hace solo. Ni te vas a esforzar en compartir la palabra con otros, porque el Señor te la va a hacer que eso fluya en tu vida, ni vas a andar complicado por el mundo, viendo a ver cómo no caer en tentación, porque el Señor te va a ayudar a eso. Habla mucho sobre eso, sobre las tentaciones del mundo y sobre no caer en tentación. Vas a tener una perspectiva correcta con tus finanzas, vas a tener una perspectiva correcta de cómo mirar al prójimo. Miren que la palabra de Jesús es poderosa, es muy poderosa. El problema es que nosotros no le permitimos que entre en nosotros y que baje y que sea parte de nuestro ser. Y que ahí se quede. Y que no simplemente sea algo que escuché hoy y que me olvidé mañana, o que no le di tanta corte como para que modificara mi programa, ¿no? Es como algo que entra y te tiene que modificar por dentro. Esa es la palabra de Dios, esa es la palabra de Jesús. Vamos a orar. Señor, ayúdame a entender tu palabra, Señor. Ayúdame a entender lo que tú quieres compartir con mi vida, Señora. Lo que pueda entender, Señor, de ella, Señor. Tu palabra es tan profunda como simple, Señor. Por eso tiene esa doble función de que todos podamos entenderla, pero a su vez modificar nuestra vida y nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, porque cuántas veces hemos avanzado y cuánto hemos retrocedido, cuánto hemos ido hacia ti, y a veces cuánto nos hemos alejado por no prestar atención a tu palabra, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra, a no simplemente mirar al de al lado y decir qué bien le haría a este, sino que podamos entender y reconocer qué bien que me hace a mí tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque me ayuda, Señor, porque me alienta, porque me esfuerza, pero también porque me muestra errores y me muestra cosas que tienen que ser cambiadas. Señor, que tenga el valor y la constancia para abrir mi vida cada día, para que tú cambies todo en mi corazón, Señor. Para que nada impida, Señor, que tu amor fluya con poder, que tu amor fluya con libertad, que tu gracia poderosa fluya, Señor, con libertad, Señor. Gracias, amado Dios, por esta noche, y gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es poderosa, y hoy lo reconocemos. Hoy reconocemos el poder infinito de tu palabra, Señor. Si tú tienes poder para cambiar y has creado el mundo con tu palabra, también puedes cambiar y moldear mi vida con tu palabra, Señor. Yo hoy acepto que ese poder es vivo y eficaz en mi vida, antes que en ningún otro lado. Yo estoy dispuesto a permitir, Señor, que tú hagas esa obra de transformación, Señor, en mi vida. Y que el día de mañana sea mejor hijo tuyo, mejor seguidor, más sabio, Señor, más fundado en ti, en tu palabra. Y que verdaderamente, Señor, cuando la tormenta venga, cuando los problemas sucedan, cuando venga enfermedad o cuando venga lo que venga o las tentaciones, yo voy a estar fundado sobre la roca que es tu voluntad, Señor. El hacer tu voluntad, la voluntad de tu palabra. Gracias, Dios Todopoderoso. Te damos en esta noche en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.